Brasiles es una comunidad huichol de indígenas ubicada en la parte sur del estado de Durango, en el municipio de Mezquital. El clima que predomina es caluroso y con vegetación variada: mezquite, tepemezquite, Brasil, entre otros. El nombre de esta comunidad se debe a que cuando se formó existían muchos palos de Brasil, pero con el tiempo se fueron extinguiendo por la tala irracional, ya que este árbol se utiliza como planta medicinal y para obtener leña. También los huicholes lo utilizan para hacer sus arcos y flechas. Por ello, hoy en día existen muy pocos árboles, y aunque el nombre de la comunidad todavía se conserva, la planta se agota cada vez más. El sustento de gran parte de las familias es la artesanía, principalmente la elaboración de cuadros de estambre para su comercialización dentro y fuera de la ciudad. Algunos de estos poseen fines religiosos, como la construcción de templos. Otros productos artesanales incluyen la elaboración de instrumentos musicales por parte de los hombres, así como los tejidos y bordados de prendas por las damas. La lengua originaria de la comunidad de los brasiles es el huichol, que es la forma castellanizada de huirrárica, que en la propia lengua significa curanderos o doctores. Esta lengua indígena pertenece a la familia lingüística Yuto-Nahua. De entre los rasgos que representan el mestizaje entre dos pueblos, el idioma es esencial. Escuchemos ahora la versión en español de El joven flojo, en la voz de María de Jesús Bailón Carrillo. Cuenta la leyenda que hace muchos años hubo un joven muy flojo. Muy cerca de ahí vivía una señora que tenía 2 hijas y las quería casar. Aquel joven frecuentemente iba a ver a aquellas muchachas con el objetivo de poder quedar con alguna. Su madre, quien en busca de encontrar el hombre ideal para sus hijas, buscaba sin tener ninguna respuesta. Aquel joven se quería casar con una de las muchachas porque había visto en una la belleza más hermosa. Estuvo al tanto de lo que ocurría. Él ya sabía que se iban a reunir entre varios jóvenes para ver cuál era el indicado. Entonces, como él era muy flojo, tuvo que buscar la forma de que sus manos estuvieran rasposas. Para eso, se untó maíz molido en las manos, para que lo eligiera una de ellas. Se llegó el día de reunión, el muchacho flojo acudió a ese lugar y se sentó en medio de los otros jóvenes. Después llegó otro joven quien también ocupó otro lugar entre la multitud. Más tarde, la madre de las jovencitas las sacó de una casa y las llevó donde estaban reunidos los jóvenes y les explicó que los hombres trabajadores tienen las manos rasposas. Entonces, primero pasó una jovencita a saludar a cada joven presente y así fue saludando, hasta que de repente llegó en el lugar donde estaba el muchacho flojo, pero era muy guapo. Sus manos estaban tan rasposas que luego lo levantó de su silla y entonces el joven flojo gritaba de alegría: ¡Me llevan! ¡Me llevan! Entonces le tocó pasar a la otra jovencita y llegó donde estaba otro joven que tenía también sus manos duras, ampolladas, rasposas e hinchados, quien de inmediato fue levantado de su silla. También gritaba: ¡Me llevan! ¡Me llevan! La suegra de aquellos jóvenes, al verlos, se disgustó mucho y le dijo a una de sus hijas: has elegido al muchacho enfermo, a lo que ella no sabía que aquel joven era el maíz en persona, mientras que el otro joven estaba muy guapo y a él sí lo quería, al joven flojo. Mientras tanto, la suegra se decía entre sí: mi hija sí encontró un buen muchacho y guapo, a él sí lo quería y despreciaba al otro que estaba enfermo, y no les dirigía la palabra. El otro joven tenía privilegios, le daban de comer bien y lo quería la suegra. El tiempo transcurría y se llegó la fecha de tumbar el cuamil. Entonces el muchacho flojo dijo que iba a cuamilear para poder sembrar. La muchacha y la suegra le echaban lonche y pedía machete, hacha y todo lo necesario. El otro muchacho que estaba enfermo se quedaba en casa hilando un hilo. Así pasó muchos días
hilando e hilando. Ya cuando tenía cierta medida, él se fue al monte sin decirle nada a la suegra y buscó un lugar donde hacer su cuamil. Pero él, como no era bien tratado, no tenía ni con qué tumbar un árbol. Entonces, como él era Maíz en persona, tenía poderes. Circuló cierta área de monte con el hilo que había hilado. Al llegar en el punto donde inició, juntó las puntas del hilo y lo estiró, y se cayeron todos los árboles que abarcaba el hilo. Entonces dejó pasar un tiempo para que se secaran los árboles. Mientras tanto, el otro muchacho flojo salía al monte a comerse el lonche y dormir todo el día, y no había tumbado ni un árbol en el lugar donde iba a sembrar. Se llegó el tiempo de la quema del cuamil, y el muchacho flojo le dijo a su suegra que ya lo iba a quemar, por lo que le dijo que se escondiera en un lugar donde no pudiera entrar el humo, porque le iba a hacer daño, y así pasó varios días. La señora se cansó de esconderse y se salió de donde estaba porque nunca llegó el humo hasta su casa. El muchacho enfermo le dijo a su esposa que le dijera a su mamá que se escondiera donde no pudiera llegar el humo, y solo regañó a su hija, que le dijo: si tu esposo nunca salió a cuamiliar, ¿qué va a quemar? Por lo tanto, no le hizo caso y no se escondió. Entonces, el muchacho enfermo se dirigió a donde había tumbado el monte y le prendió fuego, y al instante él se dio cuenta que su suegra estaba en peligro. Se fue y cuando llegó a su casa la encontró tirada, desmayada por no haber obedecido a su yerno. Entonces, como se estaba muriendo, el yerno la salvó echándole agua bendita, y fue la forma de cómo despertó y se levantó. Posteriormente se llegó el tiempo de las lluvias y el muchacho flojo dio indicaciones que ya iba a sembrar. Le dijo a su suegra le alistara toda la semilla que tuviera, tanto como semilla de maíz, calabaza, frijol, amaranto, y la suegra empezó a alistarle todo lo que tenía, y así se fue a sembrar por varios días. Un día regresó y le volvió a pedir más semilla de maíz a su suegra. Ella le dio lo último que quedaba y se fue de nuevo a sembrar. Pero en esa ocasión la suegra dijo: bueno, ya se llevó todo el maíz, voy a ver en qué parte está sembrando. Se fue y no vio nada, solo había una piedra grande, y se subió ahí para poder ver dónde estaba trabajando su yerno. Y cuando estaba ahí se dio cuenta que debajo de la piedra había una cueva. ¿Cuál fue su sorpresa? Su yerno consentido allí estaba dormido y tenía puesto en una olla el maíz que la suegra le había dado, y lo estaba cociendo para comérselo cocido, por lo que la suegra se enojó y de coraje se orinó arriba de la piedra y cayó en la olla que tenía cociendo el maíz. Al escuchar el muchacho flojo que estaba cayendo agua en la olla, dijo: así mero, échenle agua a mi olla. Luego de que se disgustó la suegra, se fue a la casa y le dijo a su hija: no encontré nada de siembra, solo encontré al dormilón. El otro yerno, Maíz en persona, mandó a su esposa que fuera con su mamá, le pidiera semillas porque él iba a sembrar. Entonces se fue la esposa con su mamá y solo recibió puros regaños. Le dijo: ¿dónde va a sembrar si él nunca ha hecho un cuamil? Y la muchacha se regresó con su esposo sin semillas, sin nada. Entonces le dijo: ve donde ventea el maíz y juntas el polvito que queda del maíz, del frijol, calabaza, todo lo que encuentres. La muchacha se fue nuevamente e hizo lo que le indicó el esposo. Recogió todo tipo de polvito de semillas y regresó con su esposo y entregó todo lo que había recogido. Entonces el muchacho enfermo se fue al cuamil y ahí esparció el polvo de las semillas que llevaba. Al poco tiempo nació el maíz, la calabaza, frijol y todo lo que había sembrado. La milpa creció muy bonito y todo se dio en donde sembró el muchacho maíz. El otro, cuando ya había elotes, calabaza, frijol, empezó a robarle a su concuño y le llevaba a la suegra y a su esposa. Tiempo después, el muchacho maíz se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y empezó a espiar para saber quién era el que le estaba robando todo lo que había sembrado. Para que la suegra se diera cuenta que el muchacho flojo había sembrado, las invitó a la milpa del muchacho maíz, haciéndole creer que él había sembrado. Y ahí le dijo a la suegra: aquí se quebró mi hacha que me compraste, mirando un troncón. En ese momento, el mero dueño, el muchacho maíz,
se dio cuenta de que ahí andaban y se acercó hacia ellos. Y luego el muchacho flojo le empezó a decir al otro: ¿dónde llega tu siembra y el mío? Y el muchacho maíz le contestó: yo no sé nada, todo el trabajo es mío. Y al instante corrió el muchacho flojo, solo le hizo como un pájaro correcamino, convirtiéndose en ese pájaro y desapareciendo de ese lugar. Mucho después, el muchacho maíz regresó a su casa y ya no quiso estar ahí, pero le dijo a su esposa que él se iba a ir. Se fueron a la milpa y ahí se despidió de ella. Le dijo que se iba para siempre y su esposa llorando lo abrazaba, pero él desapareció entre la milpa. La muchacha trataba de abrazarlo y solo abrazaba la milpa, convirtiéndose en vida como la mazorca de maíz que sustenta a los pueblos Biraritari, por lo que cada año se hace ceremonia en honor al maíz sagrado.